Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 30. Oh, Blake Griffin! Basketball. Razzle dazzle! Oh, next level! Kevin Durant! The Rocket. Y el tema que tenemos el día de hoy sale porque Luka Doncic renueva con los Lakers, 3 años más el año de contrato que tienen esta 2025-2026, y esto nos lleva a que los Lakers década a década se han hecho de una de las figuras más importantes de la liga, y vamos a repasar desde los 70s hasta la fecha cómo el equipo de Los Ángeles ha ido consiguiendo a esa figura importante de la NBA, ya sea por draft o porque en algún canje lo han conseguido, igual también por agencia libre. Comenzamos con Jerry West, nada más que me dé chance, ahí está, Jerry West, que sería la primera gran figura de los Lakers, que llegó a muchísimas finales, que fue MVP de la NBA, MVP de las finales de la NBA cuando perdieron el título, que es algo muy importante. Creo que es el único jugador que lo consiguió, y pues que sí logró ser campeón de la NBA hasta 1972, en esa época donde los Boston Celtics dominaban de cabo a rabo. Entonces una figura muy importante. Tal vez no tenían a Bill Russell y a todos los que estaban con los Boston Celtics, pero aquí tenemos tal vez a la primera gran figura de los Lakers. Hizo mancuerna con el señor Jerry West, Will Chamberlain, que ya venía de ser campeón con los 76ers, pero que pues le ayudó a estar en a conseguir ese segundo campeonato para él, primero para Jerry West en 1972, que de hecho en esas finales él fue el MVP de la NBA. El señor de los 100 puntos, que pues ya hay muchas dudas ahí si se consiguió o no hubo videos, no lo televisaron en aquel entonces, pero bueno, ahí está la foto, eso es la evidencia que tiene la liga, y pues habrá que ver si es cierto o no, pues está complicado, ¿no? Pero el punto es que era una gran figura bajo el poste, un gran reboteador, un gran taponador, un gran ofensivo en aquel entonces cuando no existía el tiro de 3, y que pues se priorizaba más a los jugadores altos, de alguna forma el némesis de Bill Russell. Pero en campeonatos pues nada más consiguió 2. Después nos tenemos, esto fue en la década de los 70s, principios de los 80s, bueno, más que nada de los 70s, pero ya fue, ay, ¿por qué no me deja irme moviendo aquí? Denme un segundo. Vamos a tener que ir haciéndolo manualmente. Pero bueno, con Kareem Abdul-Jabbar ya fue 80s, principios de los 90s, más que nada en los 80s. Él ya había sido figura con los Bucks, pero es cuando llega con los Lakers donde pues ya de haber sido una grandísima estrella se convierte en leyenda de la NBA, consiguiendo 5 campeonatos de la NBA, el de los 80, 82, el del 85, 87 y 88, 6 campeonatos en total. Pero cuando llega con los Lakers, claro que se consolida como esa gran leyenda, como gran figura de la NBA. Hay que recordar que también tuvo grandes récords, entre ellos el de más puntos en la liga hasta que llegó LeBron James, y con sus más de 20 años en la NBA pues ya lo ha roto. Haciendo esta otra nueva gran mancuerna fue con Magic Johnson, que también cuando llega, que este es el primer, bueno, que es una de las últimas grandes figuras que fueron drafteadas precisamente por los Lakers, directamente por los Lakers, porque a ver, Jerry West sí fue también drafteado por los Lakers, Will Chamberlain no, Kareem Abdul-Jabbar tampoco, pero Magic Johnson sí que lo fue, y fue la selección número 1 en el draft de 1979. Todo lo consiguió con los Lakers, fue 5 veces campeón de la NBA, 3 veces MVP de las finales de la NBA, 3 veces MVP de la temporada de la NBA en el 87, 89 y 90, antes de que llegara Michael Jordan a revolucionar la NBA. Este señor junto con Larry Bird, figuras indiscutibles de una de las rivalidades más importantes que claro que salvaron a la NBA. Después ya tendríamos que ir a los 90s y empezando el siglo XXI con Shaquille O'Neal, que fue la selección número 1, pero del draft del 92 por los Orlando Magic, y fue en la temporada 96 cuando llega con los angelinos ahí con los Lakers, y que consigue los títulos del 90, que fueron los títulos del 2000, ¿dónde quedó? Fue empezando el 2000, 2001 y 2002, que en todos esos fue el MVP de aquellas finales, con quien hizo mancuerna junto con Kobe Bryant. Claro, él fue su escudero, por así decirlo, pero era la gran promesa que iban a tener los Lakers. Aparte que él sí fue seleccionado, bueno, fue seleccionado por los Hornets, pero fue intercambiado esa misma noche. Fue seleccionado en la posición número 13 en el draft del 96. Estuvo en ese tricampeonato, pues haciendo esa increíble dupla junto con Shaquille O'Neal. Ya no se esperaba que existiera otro tricampeón desde que estuvieron los Bulls, y muy rápidamente se consigue esto con los Lakers, ¿no? Kobe Bryant hace también lo propio en las finales
finales que fueron en las siguientes dos, en la del 2009 y 2010, junto con Pau Gasol, y ahí él es el MVP de las finales. Y aquí, como vamos viendo, hay tanto que traen del mercado o vienen de fuera de otros equipos, como que también ha drafteado. En este caso, Kobe Bryant sería la última gran figura que drafteó el equipo de los Lakers, porque las siguientes dos pues ya son de afuera, ¿no? Aparte que a raíz de la salida de Kobe Bryant tenemos que esperar un buen rato a que llegue el señor LeBron James en la temporada 2018. Y Kobe Bryant se despidió de la NBA en 2016. Entonces fueron ahí 2 añitos como turbulentos. Aparte que mientras estuvo Kobe, también vamos a decirlo, las últimas 2-3 temporadas no le fue nada bien al equipo de los Lakers. Bueno, también llega LeBron James en la 2018-2019, tampoco le va bien. Y es hasta la siguiente temporada cuando hacen una barrida, mueven a todas las piezas ahí de chamaquitos de los Lakers y traen a Anthony Davis. Pero una figura así de importante en la liga, pues sí, vamos a decir la cara de la NBA, LeBron James lo consiguió en las décadas de los 2010 y principios del 2020. También hay que decir que llega ese campeonato de la burbuja, para muchos no válido, para otros pues fue una bocanada de aire fresco. Con eso se empató en títulos a los Celtics, ya se volvió ahí con este último campeonato que consiguieron con Jason Tatum. Pero bueno, LeBron James, la última gran figura hasta que llega Luka Doncic. El esloveno viene manteniendo esa tónica de que los Lakers, ya sean por draft o por traspasos, por transferencias, puedan hacerse de una de las caras de la liga. Y en este caso el esloveno, con su 1.98 de altura, jugando de botador, que es bastante alto para ser botador, pero eso le ayuda bastante para los rebotes. También tiene una gran visión de asistencia, y no se diga, en el apartado ofensivo tiene armas por doquier, que lo único que ya ha dejado de hacer por ahí son las clavadas, pero cuando tiras de 3 y también tienes un buen tiro de media distancia, pues ¿para qué lo haces, no? Ahí donde tiene que trabajar es en la defensa, pero no podemos negar que Luka Magic es de las figuras más importantes hoy por hoy en la NBA. Fue el jersey más vendido de la temporada pasada, y sobre todo se hizo un boom cuando se hizo el cambio de los Dallas a los Lakers, y ahora que firma esta extensión de 3 años, siendo el último opción para el jugador, pues ilusiona a propios extraños. Ya se ha hablado bastante que este es el club de Luka Doncic, ya no es de LeBron James. Por primera vez los equipos donde han estado el Rey LeBron no va a girar en torno a planificar el equipo alrededor de él, será ya de Luka Doncic. De hecho, cuando se hizo lo de la venta de los Lakers, a quien sí le avisaron fue al esloveno, y LeBron James se enteró meramente por los medios de comunicación. Entonces ahí se nota que ya viene este cambio generacional, que es muy obvio, a pesar de que LeBron James tiene 40 años y tiene un increíble talento y lo que gusten y manden, pero el presente y probablemente ya el futuro es de Luka Doncic. ¿Ustedes qué opinan de todas estas figuras que han pasado y que están con los Lakers? 3 al área, llega el centro, Oribe. Ahorita que viene lo de la Leagues Cup, que sigo pensando que es un torneo pues que no funciona para nada, pero parece que por ahí ya hay boletos y cosas así para la Conca Champions. Estados Unidos le ha tenido que dar algún interés a este torneo y a adueñarse del verano, pero en fin, estaba pensando si la carrera del Chucky Lozano, ahora que está con el San Diego FC, ha sido fructífera o no. ¿Ustedes qué opinan? Él debutó ya oficialmente en el 2014 con el Pachuca. Era un chamaquito cuando comenzó ahí, un extremo muy peligroso, principalmente por izquierda, pero igual se desempeña por derecha. Y era desequilibrante, era rápido, y de aquella generación donde estaba Pizarro, donde estaba Eric Gutiérrez, él era el que más llamaba la atención, y fue tanto así que para el 2017 salta al PSV Eindhoven, con los que pues también consigue palmarés muy importantes, y que se hace de un nombre en esos 3 años que estuvo con el PSV allá en Países Bajos. Estuvo del 2017 al 2019-20, estuvo 2 temporadas, pero da el salto con el Napoli. Pero antes de eso pues se llevó unos títulos ahí de la Eredivisie, el título de Holanda, de Países Bajos, y después ya ahora sí da el salto con el Napoli, se va a una liga muchísimo más competitiva y donde pues sí se le presiona más. Estuvo 4 años con los italianos, del 2019 al 2023, con los que jugó 155 partidos y anotó 30 goles, y fue campeón de una Copa de Italia y del Calcio Italiano. Ganó una Serie A ahí del fútbol italiano, de la liga. Muy importante título, porque el Napoli hace un buen rato que no conseguía nada, y llegó con esta generación importante de jugadores que le quitaron la hegemonía a equipos como la Juve, el Inter y el mismo Milan, que creo que venían de ser campeones un año antes. Sin embargo,
pues esos 4 años se pasaron como agua entre los dedos y regresó al PSV, donde se sintió más cómodo, donde era más figura porque perdió protagonismo con el equipo italiano, y regresa a Países Bajos, a un club donde lo querían, donde lo conocían y donde ya había sido figura, ¿no? Entonces ahí estuvo año y medio. Ya en total, bueno, en esa segunda etapa jugó un total de... No fueron 123, salvo que esté sumando los que estaban antes. Sí, entonces con el PSV sí se están sumando. Son los 123 partidos que jugó ya entre sus 2 etapas. Anotó 51 goles y dio 28 asistencias. Menos partidos, más goles y hasta más aportaciones de gol en cuanto a asistencias. Con el Napoli tuvo solo 17 y con el PSV 28. También estamos hablando de que son competiciones diferentes, sobre todo en estilos. En la Serie A son más aguerridos, la parte defensiva es más importante y perdió protagonismo, como les digo, en la última temporada, básicamente, cuando se coronaron campeones allá con Napoli. Estuvo temporada y media, solamente la 23-24 y la 24-25, pues ya es en el 2025, iniciando el año, que se va al San Diego FC con 30 años de edad. Y ahí es donde viene el cuestionamiento. Con esa edad se están yendo, y más jóvenes. Ahorita lo estamos viendo con Darwin Núñez, que se fue a Arabia. También hay un italiano ahorita del Atalanta, que vamos a platicar de él, que también se fue ahorita para Arabia y le están pagando un dineral. Grandes jugadores que están en su mejor momento y que los clubes, tanto como los jugadores, están viendo beneficiados, los europeos, porque les pagan un dineral y les están pagando un gran sueldo a los jugadores. Entonces al final todos muy contentos, pero el nivel y las competiciones más importantes están en Europa. No sé si sea ahorita un boom de moda como en su momento fue Qatar cuando iba a ser mundialista, y ahorita Arabia quiere hacer lo mismo, empezar ya a levantar el hype por estar allá. Ya lo hizo con Cristiano Ronaldo, lo ha hecho con otros jugadores, pero también hay bastantes que aunque ganen mucho dinero allá, pues no les gusta el estilo de vida y prefieren regresarse ya forrados de dinero. Bueno, algunos no optan por irse a Arabia, sino que se van a la MLS, y es el caso del Chucky Lozano. No dudo que va a tener un sueldazo muchísimo mejor de lo que ganaba en Europa, jugando a un nivel muchísimo más inferior y pues más cómodo, ¿no? A nivel selección, pues podemos recordar que tal vez su prime fue en el Mundial de Rusia 2018, y con este gol que le hizo a la selección alemana en fase de grupos, lastimosamente pues volvimos a caer en octavos de final, y se esperaba que fuera su Mundial, el del 2022, pero la realidad es que en Qatar la selección nacional en general muy mal, y Chucky Lozano pues fue el único de aquel tridente que se esperaba, que era con el Tecatito Corona y con Raúl Jiménez, que llegó en óptimas condiciones a la Copa del Mundo, pero pues no podía armarse un eje de ataque interesante solamente con el Chucky. Entonces habrá que ver si ahorita todavía va a llegar como figura, a pesar de que está jugando en una liga muy por menor de lo que se esperaba en el nivel europeo, que ahí es donde uno dice, ¿cómo vamos a llegar con una selección competitiva cuando tu jugador más desequilibrante juega en la MLS? ¿Me entienden? Entonces, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿El Chucky hizo bien deportivamente hablando yéndose a la MLS? Porque económicamente yo creo que sí. O la verdad es que pues terminó su carrera profesional de más alto nivel muy prematuramente. Ya nada más nos queda menos de un mes, nos quedan como 20 días del mercado de fichajes del verano, y vamos a hablar de los 10 más caros hasta el momento. En la posición número 10 tenemos a Víctor Gyökeres, el delantero centro de Suecia, que llega al Arsenal por 65.8 millones de euros. Una novela que parecía que nunca iba a terminar, y al final son los Gunners quienes se llevan al sueco, al delantero más codiciado de las últimas 2 temporadas, que por fin sale de Portugal. Después tenemos que ir con Matteo Retegui. Este es el italiano que les platicaba. Tiene 26 años. Sale del Atalanta y se va al Al-Qadsiya de Arabia Saudita por 68.25 millones de euros. O sea, una lanísima lo que está pagando Arabia a los equipos europeos, y un sueldazo para el italiano que es casi 20 millones de euros anuales. Ni el Barcelona ya está pagando esos sueldos a prácticamente nadie, salvo creo que al Robert Lewandowski. Entonces, sí, es mucho dinero lo que está invirtiendo Arabia Saudita por llevarse grandes figuras, pero yo creo que todavía su liga ni su sistema de fútbol está para poderle competir a los europeos, porque sí traes grandes figuras, pero no formas ni forjas canteranos de ese nivel. Ahí también yo creo que es donde está esa gran disparidad de nivel de fútbol. Después tenemos con 70 millones al español Martín Zubimendi, que sale de la Real Sociedad y también llega al Arsenal. Los Gunners, vaya que han invertido, y se vienen 3 clubes que han invertido bastante y que se vienen pesados para el tema de Champions League. Es el Arsenal, el Manchester United y el Liverpool. También por 70 millones de euros, Luis Díaz, el colombiano, llega al Bayern Múnich. Estaba tasado en 70 millones, el Bayern consiguió solamente pagar eso. Y por ahí se hablaba cuando quería llegar al Barcelona que
que iban a empezar las negociaciones en 90 millones, después le bajaron 80. Bueno, los bávaros consiguieron hacerse por los servicios de Luis Díaz por 70 millones de euros. Por 74.2 millones de euros, en sexta posición, el media punta Mateus Cunha, el brasileño, llega al Manchester United. Y aquí es donde ya empiezan a hacerse de nombres pesados los del Manchester United. De hecho, ahora sí que del top 6, 3 son del Manchester United, 2 son de Liverpool y 1 es del Galatasaray. Vamos con otro del Manchester United, que es el camerunés Bryan Mbeumo, extremo derecho, 75 millones de euros. Este señor es más joven que Mbappé, tiene 25 años todavía y ya se le ve un poquito más grandecillo, ¿no? Pero bueno, ahí el Manchester United está apostando a lo grande, por hacerse con nombres, no, muchos de ellos no son tan sonados, algunos son reconocibles, pero no están los más pesados. Solamente creo que tal vez ahorita el delantero centro es uno también de los más codiciados. Cuarto lugar, Víctor Osimhen. El de Nigeria ya se queda oficialmente en el Galatasaray por 75 millones de euros. Uno de los delanteros también más codiciados de toda Europa, que al final pues tuvo sus roces con los del Napoli. Decidieron mandarlo cedido al Galatasaray la temporada pasada y ahora ya los turcos lo compran oficialmente. Que por cierto, Morata rescindió su contrato con los del Galatasaray esperando irse al club de sus amores de toda su vida, de su niñez. Pero bueno, el nigeriano ahora sí ya se queda en la liga turca, muy lejos de la competitividad que pudo haber conseguido tanto en España como en Inglaterra. Y pues bueno, habrá que ver cómo la rompe con los turcos y si en Champions podrá hacer algo. En tercera posición, un fichaje reciente, Benjamin Sesko. El esloveno llega al Manchester United por 76.5 millones. Este es el otro delantero centro que les decía que estaba muy cotizado. Viene del Leipzig de Alemania y yo sé que de ahí salen muy buenos jugadores. Es un club que ha sabido hacer grandes contrataciones y venderlas todavía mucho más caras. Segunda posición para otro delantero centro, el francés Hugo Ekitike, es francés camerunés, llega a Liverpool por 80 millones de euros. También lo que está desembolsando el Liverpool solamente en sus dos fichajes principales, que son 80 millones de euros. Y el número 1, 125 millones de euros por el alemán Florian Wirtz, el medio centro ofensivo que venía del Bayer Leverkusen, que fue campeón de la Bundesliga el año pasado, no en esta temporada que acaba de pasar, sino el año pasado. Llega a Liverpool, entonces proveniente de allá de Alemania, y es la joya Alemania que es así. Toda Europa lo quería, solamente voy a decir un 64avo, no sé, muy chiquito el porcentaje que podría hacerse de sus servicios, y obviamente los pesos pesados eran los que iban a pujar por él. Lo hicieron el Bayern Múnich, ahí el Real Madrid también se quiso meter, el Barcelona medio tentó, pero pues no iba a poder financieramente absorber ese gasto, y es el Liverpool quien dijo: quítense, yo tengo aquí lana, me llevo un delantero centro ahorita, el más caro que se ha pagado en este mercado de fichajes, y voy por la joyita del mercado por 125 millones de euros, porque a Florian Wirtz solo le quedaba un año de contrato, era venderlo o que se fuera libre al siguiente año. Todavía no se termina este mercado, ya hablaremos de los fichajes ya más caros ya cuando termine, y habrá que ver si se mantiene este top 10 o no. Deportes Olímpicos. Se cumplen 13 años del último oro olímpico de México. No solamente el primer oro olímpico en fútbol para la selección azteca, sino el último oro en Juegos Olímpicos ya de la historia de México. No hemos vuelto a ganar un oro en los Juegos Olímpicos de Río, en los Juegos Olímpicos de Tokio, y no se diga en París, que estuvimos a nada ahí en el box, pero pues ni modo, no se consiguió. La selección mexicana llegaba con un grupo de jóvenes muy interesante, la sub-23, donde se tenían nombres como Giovanni Dos Santos, Héctor Herrera, Diego Reyes, Raúl Jiménez, el señor Aquino y muchos otros más, pero se reforzaron con 3 muy interesantes que hubo sus cuestionamientos, pero me parecieron muy acertados, y más cuando ves el resultado, que fue el oro. Oribe Peralta era el delantero de moda, el 9 que estaba rompiéndola no solamente en México, sino también con selección nacional. Empezaba a volverse un delantero centro importante. Y su consolidación y máximo triunfo con selección, pues sin lugar a dudas fueron estos Juegos Olímpicos. Carlos Salcido, un experimentado de Europa. Sabemos lo que pasó en el PSV, también cómo jugó en la Premier League, pero pues toda esa experiencia se compartió con los chamacos en la saga de defensas. Y pues el capitán, nada más y nada menos que José de Jesús Corona, el único
arquero que ha conseguido el oro olímpico, porque lo intentaron hacer con Memo Ochoa, se consiguió solamente el bronce. Hubiera sido bueno que hubiéramos llegado a otra final, lastimosamente pues no se consigue, y ahí Brasil también se vengó un poquito, pero el punto aquí es que lo de Jesús Corona fue algo muy importante al notar el liderazgo que tuvo para con sus compañeros, ¿no? Y todos ellos fueron orquestados por la mente del profe Tena, que la verdad es que hizo muy buenos planteamientos. Hubieron por ahí algunas dudas porque en fase de grupos se empezó empatando contra Corea del Sur, que a la postre pues quedarían con la medalla de bronce, y ya después se le ganó 2-0 a Gabón y 1-0 a Suiza. Llegan entonces los cuartos de final y México se enfrenta a Senegal en un partidazo que quedaron 4-2. Muchas variables que tenía el equipo mexicano, eran muy creativos en el aspecto de cómo llegaban los goles, desde tiros de esquina, desde tiros libres. El balón parado era peligroso, grandes jugadas, se entendió muy bien este conjunto, algo interesantísimo porque también estamos hablando que solo eran 18 jugadores. Después en la semifinal eliminan a Japón 3-1. En la otra llave estaba Corea del Sur, que venía de eliminar en penales a Reino Unido, a los locales, los hicieron caer en cuartos de final y caen contra Brasil. Ese juego fue en Manchester, cayeron 3-0 y bueno, aquí México 3-1, y entonces llega la gran final contra una de las grandísimas favoritas, que era Brasil, que tenía figuras de primer nivel de talla internacional, comenzando con el delantero también que estaba por ahí de moda, el señor Hulk, que por cierto pues anotó en la final, Thiago Silva, que era el más importante defensa de la saga brasileña, y nada más y nada menos que Neymar, que estaba en busca del primer oro para Brasil, que 4 años después se conseguiría en casa en Río 2016, y en Tokio volverían a repetir el oro. Pero bueno, el primer gol llegó al segundo 29 de recién arrancado el partido. Ahí un robo por parte de la saga mexicana y anotó Oribe Peralta. Después de cabeza también viene otro gol ahí de balón parado, pero de cabeza, con una jugada que destanteó totalmente a los brasileños, y Oribe Peralta anotó el segundo. Ya después Hulk descontó al minuto 91, pero la derrota de Brasil fue dura y la victoria para México supo muy sabrosa. Ustedes no sé si recordarán dónde estuvieron ese 11 de agosto del 2012, porque muchos sí recuerdan. O sea, fue un oro súper histórico, no solamente por lo que significaban los Juegos Olímpicos, sino porque se hizo en el fútbol, en el deporte más popular de México, que por fin conseguía no solamente una medalla en Juegos Olímpicos, sino un campeonato olímpico, un oro olímpico, que vaya que fue algo sumamente histórico. Lo más que se le ha acercado pues ha sido el bronce conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio 8 años después, bueno 9 porque tuvo lo de la pandemia. Y está muy bien, también se aplaude, pero esto siempre lo vamos a conmemorar porque tal vez es uno de los logros más importantes de selección mexicana, y no se diga del deporte olímpico. Y así de felices como el señor Oribe Peralta terminamos este capítulo. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. No olviden darnos follow y muchos likes y todo en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Los Casillas Oficial. Y vamos a despedir este capítulo como alguien que quiero mucho, y así dice él: aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!